trabajos que se están desarrollando, que continúan en desarrollo, pero que naturalmente fueron inspirados o originados en los trabajos del profesor McIntosh. Esta conferencia, este simposio, está en el marco de la Conferencia de Ingeniería Eléctrica que organiza cada año el CIMBESTAB y por los departamentos de control automático, de computación y de ingeniería eléctrica. Entonces, permítanme presentar a los colegas en el presidio. Voy a presentar al doctor Ricardo Félix. Él es secretario académico del CIMBESTAB. Le agradezco mucho su presencia. El doctor Lorenzo Leija es jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y es el profesor Francisco Rodríguez es el jefe del Departamento de Computación. Y bueno, yo soy Morales. Entonces, sin más, quisiera pedirle al doctor Ricardo Félix que nos diga unas palabras y dé por inaugurado el simposio. Mucho gusto. Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos miembros de la mesa de honor o del presidium, y distinguidos invitados, distinguidos colegas. En nombre del doctor José Mustre de León, director general del CIMBESTAB, me es muy grato darles la más cordial bienvenida a este simposio homenaje al doctor Harold B. McIntosh, que hoy celebramos dentro del marco de la 12ª Conferencia Internacional sobre Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Computación y Control Automático. Quisiera iniciar esta breve intervención saludando a todos los participantes que se han sumado a este magno evento. Asimismo, me gustaría saludar y expresar nuestro agradecimiento a los ponentes que en este simposio han aceptado compartir con nosotros su experiencia y su relación con el doctor McIntosh. Y por último, quisiera hacer una mención especial de agradecimiento a los organizadores del evento por el empeño que han puesto en la organización del mismo. Como ustedes lo saben mejor que yo, y solo en beneficio de aquellos que no estén tan familiarizados con la trayectoria del doctor McIntosh, me gustaría decirles que en sus inicios o en los inicios de la trayectoria del doctor McIntosh en México, fue profesor del Departamento de Física del CIMBESTAB en los años 1964 y 1965. Ahí dirigió algunas tesis de licenciatura sobre compiladores para el lenguaje de programación Convert, que el propio doctor McIntosh había ideado para realizar manipulaciones simbólicas en la solución de problemas de mecánica cuántica y mecánica clásica. Posteriormente continuó su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se desempeñó como director del Departamento de Programación del Centro de Cálculo Electrónico, el cual eventualmente se convertiría en lo que actualmente es el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y de 1966 a 1975 se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional. En la década de los años 70, el doctor McIntosh contribuyó a la fundación de la licenciatura de computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, carrera que en sus inicios fuera reconocida como una de las mejor equilibradas y con mayor orientación matemática en nuestro país. El año pasado, la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP inauguró un laboratorio para enseñanza, investigación e innovación que lleva el nombre del doctor McIntosh. Asimismo, y como ustedes constatarán a lo largo del simposio, además de su labor como pionero en el establecimiento de carreras y posgrados en computación, la fructífera carrera académica del doctor McIntosh incluye innumerables contribuciones en el terreno de la investigación en la materia, así como el diseño y construcción en 1976 de una de las primeras microcomputadoras de México y del mundo, proyecto en el cual, por cierto, estuviera involucrado el doctor Guillermo Morales Luna, antes de iniciar su doctorado, creo, distinguido integrante de nuestro departamento de computación. Bienvenidos una vez más a este más que merecido simposio homenaje
a la sobresaliente trayectoria académica del Dr. McIntosh, quien en palabras de otro de los profesores del centro, el Dr. Sergio Chapa, es una leyenda viva de los autómatas, las ecuaciones diferenciales y de la computación en México. Les deseo el mayor de los éxitos y que disfruten de este simposio, que estoy convencido resultará un evento memorable. Enhorabuena, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y pedimos solamente 3 minutos para instalar al primer conferencista. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las autoridades y bueno, principalmente quiero dar las gracias al doctor Guillermo Morales porque tuvo la iniciativa de este evento hace poco, no sé, 4 meses, 5 meses, de un homenaje bien merecido al doctor McIntosh, que a veces pues no nos atrevíamos a hacerlo porque diferentes instituciones han invitado a ciertos reconocimientos y bueno, él siempre ha mencionado un poco al culto a la personalidad y que le gustaría que la gente conociera más el porqué del trabajo de investigación y el para qué se hacía. Y eso fue infundado bastante en los alumnos y bueno, ha pasado el tiempo y bueno, por la iniciativa, gracias Guillermo, de este evento. Bueno, fue difícil, mi ponencia es más sobre todo ecuaciones diferenciales que hemos trabajado durante mucho tiempo, pero quise dar una breve semblanza. El doctor ya la dio, pero tal vez muy rápido quisiera mencionar algunos puntos para no comerme el tiempo y después hablar un poco más a detalle. Si quieres, Bueno, no tenemos inclusive muchas fotos del doctor McIntosh, pero bueno, esta fue tomada en el centro de cálculo de la UAP, cuando nosotros teníamos una relación en los posgrados, en los años de 1990, 95. Bueno, adelante. El doctor McIntosh se formó en la Escuela de Colorado, en la Universidad y en Cornell principalmente. Es un consorcio de universidades en donde llegó al doctorado en matemáticas y en física. Después, bueno, en Brandeis estuvo un tiempo y finalmente en 1972, 71, ¿sí?, obtiene el doctorado en la Universidad de Uppsala. Trabajó en el laboratorio de balística de Aberdeen, en RIAS. La relación cuando estuvo en RIAS, su jefe lo mandó a que trajera un LISP en una asociación que tenían con MIT, y entonces fue ahí como conoce a Minsky, a McCarthy, y empieza a hacer un MB LISP en RIAS. Realmente, como dice en algunos escritos, estaba muy difícil de entender. Vio el artículo de McCarthy en el ACM, en las comunicaciones del ACM, y decidieron hacer un MB LISP, Martin Baltimore LISP. Bueno, en la Universidad de Florida estuvo un tiempo posteriormente. Aquí yo creo que los desarrollos del LISP fueron muy prolíferos. Hubo gente que empezó a trabajar y hubo una relación ya en México con el Centro de Estudios Avanzados, y
esto es Florida? Sí. Bueno, ahorita vemos. Berkowski, por ejemplo, Yates y todas estas personas. Posteriormente, a ver, aquí sigue, aquí está. Bueno, quisiera mencionar aquí el CENAC. En el CENAC fue donde se desarrolló primero Mac empezó a trabajar con dos personas principales, con el doctor Guzmán Arenas y con Raimundo Segovia. En aquella época era CIME y luego venían aquí al Centro de Investigación de Estudios Avanzados, que antes era CIEA, y entonces empezaron a trabajar también en un curso de lógica matemática en el CENAC. Nace Conver principalmente, y bueno, con un teletipo también en una máquina foránea en Estados Unidos desarrollan Conver. Mac estuvo en la UNAP, en lo que es ahora el IMAS, en el Centro de Cálculo. Inclusive hay una primera conferencia del ISP en México, y entonces trabaja ahí. Posteriormente, en los años 60, después de que ya no está en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CIEA, que se llamaba antes, estuvo como profesor en la ESFUM, donde fue mi profesor a partir de 1969, y fueron años muy prolíferos. Aquí empezó a trabajar con el CENAC, precisamente. Había una relación muy estrecha entre el CENAC y Físico-Matemáticas, en una 709, después en una IBM 1130 y una PDP-8 que se compró, en donde se empezó a trabajar en lenguajes. Posteriormente se tiene una relación con el ININ, se compra en el ININ una PDP-10 y varias máquinas PDP, PDP-8, PDP-12 y así por el estilo. Entonces hay una relación bastante estrecha entre estas dos instituciones, y a partir de 1971, a finales de 70, en septiembre, noviembre, Mac se incorpora al ININ también como consultor, y entonces como profesor en Físico-Matemáticas, y hasta el 75 básicamente se trabaja en esas instituciones, pero ya se venía participando con la UAP. Con la UAP ya se venía participando, y posteriormente en 1976 nos incorporamos a la UAP para el Colegio de Computación. Bien, bueno, esta es una breve reseña. Si quieres, bien, el punto es se empezó a trabajar Harold B. McIntosh en el principio, cuando estaba en Cornell, tomó ciertos cursos en física y empezó a tener el interés en que había problemas principalmente en física en degeneración accidental. Grupos en los años 30, teoría de grupos, empezó a ser un tópico muy relevante para poder resolver problemas de física. Había una tradición ya de haber hecho un bagaje de teoría de grupos por Frobenius, Schur, etcétera, en donde los trabajos estaban ya consolidados. Entonces, Mac empieza a trabajar en teoría de grupos. Y teoría de grupos tiene una gran aplicación: ecuaciones diferenciales, álgebra, física, y así por el estilo. Entonces Mac empieza a trabajar en este primer periodo en teoría de grupos. Hay un trabajo bastante importante
y posteriormente en Aberdeen empieza a generar una cantidad de artículos, o más bien reportes, notas de teoría de grupos, que entre Aberdeen y Rias juntan más o menos un conjunto de 7 capítulos que posteriormente iban a formar un libro por Academic Press. En teoría de grupos, en estos conjuntos de artículos, de notas que hay, están básicamente las partes estructurales, en donde el principal punto son subgrupos normales, cosas que se trabajan en mecánica cuántica. Esa es una de las cuestiones. Pero por otro lado también hace el cálculo y el álgebra de grupos, y se empieza a crear toda una biblioteca que va a ser después una biblioteca que nosotros usamos bastante, que fue la biblioteca de Matrix, o sea, un conjunto de una biblioteca de manejo de matrices. Otra que fue Penta, para matrices diagonales y tridiagonales. Entonces, esos fueron básicamente los trabajos en computación. Posteriormente, esos paquetes debían de ser trasladados en Fortran y se trabajó en una IBM 1130. En el desarrollo de lenguajes de Mac, REC fue uno de los que creó, y que después con REC en la IBM 1130 se trabajó estos paquetes, y particularmente había un REC-MAC, un REC aritmético que hizo el doctor Gerardo, y que nosotros podíamos trabajar en ejercicios de esta naturaleza. Bueno, pero importante es cómo empieza a ser el trabajo de teoría de matrices en el manejo simbólico que querían en Rias. O sea, en Rias querían hacer un manejo simbólico precisamente para física. Ese fue el motivo realmente porque Mac fue a MIT y tratar de implementar un MBLIS en Rias. Después, entonces, hubo gente que trabajó, Yates, y bueno, bastante gente, Berkowski, en tratar de resolver algunos problemas en este aspecto de manipulación simbólica con Lisp. Se crea Convert, bueno, como un nuevo lenguaje, y después vendrá REC posteriormente. O sea, son 3 lenguajes que de manera consecutiva fueron creados a través de todo este trabajo, y desde Estados Unidos y después en México. Ok. Entonces el trabajo principal de Mac en teoría de grupos fue tratar de resolver el porqué, la importancia de la teoría de grupos. ¿Cuál era la importancia principal? Bueno, la importancia era resolver problemas de simetría en ecuaciones diferenciales y en la misma mecánica cuántica. Se desarrollan una serie de artículos con el enfoque principal a mecánica cuántica. En su tesis doctoral de Mac aparecen 3 puntos principales, o 3 áreas de investigación principales. La primera es lo que llama los métodos teóricos y computacionales de teoría de grupos. La segunda son lenguajes, o sea, la computación en lenguajes, y la tercera es ecuaciones diferenciales. Eso es hasta 1971, cuando Mac presenta su tesis doctoral.
varios alumnos se formaron en esta escuela. Uno de los problemas principales y de la relación que tuvo principalmente con un grupo muy importante de estudiantes y que investigaron sobre algunos problemas fundamentales fue el grupo de Puebla. Y el problema principal que atacó Mack ahí fue lo que se llamó la cadena de vibración, con interacción a primeros vecinos, interacción a segundos vecinos. El problema era fundamental, era tratar de encontrar las propiedades de materiales en el espectrograma, cadenas desordenadas y así por el estilo. Aparece un primer artículo a principio, uno de los primeros artículos que en 1960 desarrolla Mack fue exactamente en esta línea, y uno de los puntos principales era tratar de encontrar los problemas de simetría y de generación que se podían tener. Y en particular tenemos la cadena, y cuando nosotros hacemos un anillo tenía este problema, que después fue un problema que insistió Mack que atacáramos con lo que se llamaba la molécula de azufre. Dos problemas principales se atacaron ahí, que fue la cadena con interacción a primeros vecinos y la cadena a segundos vecinos, donde aparecía una configuración de matrices de tipo tridiagonal y pentadiagonal. Entonces, por eso hablaba yo de este paquete penta que nosotros trabajábamos en ese momento. Los resultados principales de esto fue el artículo que sacaron en 1970 con Jesús Ortega y Harold B. McIntosh, en donde se hace una generalización del problema de Sturley-Weil. A partir del problema de la interacción a primeros vecinos, en donde nosotros tenemos una cadena tridiagonal, bueno, se trata el problema pentadiagonal y después se trata el problema 2P. O sea, el problema 2P es tratar de obtener interacción a vecinos lejanos y de tal manera que la cadena se hace una diagonal mucho más amplia. En esta generalización aparecen dos artículos principales. Uno como la función de Green y el otro como la fórmula de Green, o sea, interacción a segundos vecinos. El punto es que aparece un espacio muy grande con una matriz grande que se llama, que es una de 2P, de ancho 2P, diagonal, con la transición a matrices más pequeñas, donde nada más lo que se hace es la matriz de transferencia en un espacio más chico. Entonces, el problema de eigenvalores aquí y el problema de eigenvalores acá. Bueno, eso hace una interrelación importante entre dos espacios, un espacio grande y un espacio chico, que después esto en ecuaciones diferenciales, eso es muy importante. Bien, aparecen estos dos artículos, y estos tres artículos en sí podemos tomarlos como un bloque, como una contribución muy importante que hay. Y que, bueno, nosotros a la fecha tenemos una serie de notas y una serie de trabajos todavía que están por publicarse. En particular, algunos que se iban a publicar en 1974 en Estados Unidos, donde principalmente es encontrar los polos de Regge, o sea, los polos de dispersión y todo este tipo de cosas basados en variable compleja. Bien, en la búsqueda
de poder solucionar el problema de ecuaciones diferenciales, el hamiltoniano aparece. Entonces, Mach empieza a tratar el problema de resolver el problema del espacio-fase. Entonces aquí aparecen algunas tesis como la de Cristóbal Vargas, donde se habla de geometría del espacio-fase, y este punto es lo que podemos decir que hay una relación que nosotros podemos hacer entre un espacio simpléctico y un espacio de Hilbert, y este es uno de los puntos más importantes en ecuaciones diferenciales. En nuestro caso, el problema de ecuaciones diferenciales fue el problema de resolver la cuantización como un problema de eigenvalores. Este fue un problema presentado desde el inicio por Hermann Weyl, donde tenemos un intervalo infinito en vez de tener un intervalo finito para el problema de Sturgeon-Wild, y entonces nosotros tenemos problema de singularidad. La singularidad que aparece en el intervalo es equivalente a la singularidad que podemos tener en un potencial. En un potencial, 1 en x cuadrada, entonces cuando x tiende a 0, entonces tenemos una singularidad y hay que resolverla. Este fue un problema presentado por Hilbert a Weyl y generó toda una escuela. Generó toda una escuela por Tishman, Kodaira y Stone. Bueno, Stone trabajando en su teoría de operaciones. Pero todo esto abarca realmente el trabajo aplicado ¿a dónde? Al problema que presenta Schrödinger en su artículo original llamado cuantización como un problema de eigenvalores. Posteriormente, tratar el problema de la ecuación de Dirac, entonces él enfrenta muchos problemas importantes. Actualmente, ¿cuál es la visión? Para concluir. Bueno, después del artículo importante en 1974-72 que publica Mach en una revista de Loeb de contribuciones de potenciales singulares a sugerencia de tratar problemas de potenciales de Manuel Sandoval Vallarta y Muschinski. Bueno, los potenciales singulares siguen ahí y es un gran campo de investigación en cuestiones de resolver problemas de la ecuación de Dirac y ecuación de Schrödinger. Problemas realmente de entender la mecánica cuántica. Y por otro lado, la cadena de investigación se va a tener que resolver sobre el paquete de ondas y cosas por el estilo. Bueno, con esto entonces quiero hacer notar que realmente el trabajo que podemos decir que existía desde 1970 y tantos y que ahora tenemos en unos libros, hemos publicado uno inicialmente hace 10 años y ahorita acaba de salir otro, donde además marca un poco esta historia que nos salió aquí. Bueno, está en el póster que ustedes pueden ver ahí, con detalle. Pero en el capítulo 4 hago realmente un capítulo donde trato de concentrar este trabajo de Mach en los primeros años hasta que 1975. Porque bueno, los demás trabajos fueron de automatas celulares y así por el estilo que hablarán otras personas. Y no quiero comerme más el tiempo. ¿Sí? Bueno, pues bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, de tiempo, lamentablemente hubo que recortar el tiempo de las exposiciones y todas son muy interesantes, históricas de historia y de resultados. ¿Hay alguna pregunta o comentario?
Bueno, el libro que acaba de mencionar el profesor Chiapa estará en exhibición aquí a la salida del auditorio, y también el cartel, hay una impresión en papel, está en una de las mamparas, tiene muchísima información, entonces los invito a que la vean. Y le agradecemos una vez más su interesante charla.